Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que ustedes estén escuchando el contenido de este episodio. Su podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy, pues muy contento por tenerlos aquí, por que me den el privilegio de escucharme, de compartir todas estas ideas que existen alrededor de la materia fiscal. Y bueno, hoy en especial, pues tenemos un tema que por ahí hemos venido compartiendo en el podcast, Charlas Fiscales y de Negocios, en el grupo de WhatsApp, concretamente. Te invito a que formes parte de él, que es en lo relativo a la resolución miscelánea fiscal y sus alcances. Entonces, para no dar tanta vuelta a esto y poder platicarlo, pues te voy a compartir pantalla. Amigos de YouTube, gracias por seguirnos. Va incrementando el número de seguidores del canal. Gracias, gracias por esto. Le estoy metiendo más ganas al canal de YouTube. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro que me interesa que ustedes formen parte y que ustedes se encuentren contentos del contenido que estamos compartiendo. Bien, el día de hoy, resolución miscelánea fiscal, alcances y naturaleza. Es un tema, vaya que a mí en lo personal me agrada mucho, me llama la atención. Y para efectos de iniciar con este episodio, vamos a empezar por el principio, como se dice, ¿sí? Código Fiscal de la Federación, título tercero de este Código Fiscal, denominado de las facultades de las autoridades fiscales. Capítulo primero, artículo 33. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán lo siguiente. Fracción primera, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando, inciso G, ojo con el inciso, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general. Ojo con el término, porque luego en la ley, en los códigos, nos encontramos el concepto de reglas de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso, esta es la parte fundamental y la voy a repetir. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Cuestiones de fondo y cuestiones de forma. E incluso la obligación fiscal se divide en obligación de fondo y obligaciones formales. La obligación de fondo, pagar contribuciones. Por eso encontramos sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. E incluso la jurisprudencia me ha mencionado el tema de la época de pago. Las formales o adjetivas de hacer, de no hacer, o de tolerar y de permitir. Es decir, para aterrizar la idea, estas reglas de carácter general o disposiciones de carácter general que menciona la fracción primera, inciso G del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, no van a generar obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las disposiciones fiscales. Está bien, bien interesante. Oigan,
El tema que vamos a tratar hoy es resolución miscelánea fiscal. ¿Qué es la resolución miscelánea fiscal? Pues son precisamente estas reglas de carácter general. Cada año se está publicando esta resolución miscelánea fiscal. En el caso de 2023, que es en la época en donde nos encontramos grabando este episodio, y digo la época porque de repente ya empiezo a escuchar episodios de hace un año y pues ya se escucha como que en otro contexto. Hoy, a la fecha que estamos grabando el episodio, es viernes 29 de septiembre de 2023. De hecho, acabo de imprimir unos exámenes. Mañana tengo un... o voy a aplicar un examen para unos alumnos de ahí de la Facultad de Contabilidad y Administración. Pero bueno, a ver, la última miscelánea a estas fechas es publicada el 27 de diciembre del 2022. ¿Sí? Es la resolución miscelánea fiscal para 2023. Y voy a comentar el fundamento. Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí está la base. 33 fracción primera inciso G del Código Fiscal, que es la que acabamos de presentar. 14 fracción tercera de la Ley del SAT. Y 8 del Reglamento Interior del SAT es que se emite esta miscelánea fiscal. Oigan, ¿y qué es la miscelánea fiscal? Pues son facilidades administrativas. Ahorita vamos a aterrizar y vamos a comentar ese punto. ¿Cómo está conformada la miscelánea fiscal para 2023? Bien. Según la miscelánea fiscal 2023, está conformada por 12 distintos capítulos. Y de ahí se desprenden transitorios y glosario. Capítulo primero, disposiciones generales. Código Fiscal de la Federación 2. 3, impuestos sobre la renta. 4, impuesto al valor agregado. 5, IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios. 6, contribuciones de mejoras. 7, derechos. 8, impuestos sobre automóviles nuevos y SAN. 9, ley de ingresos de la Federación. 10, ley de ingresos sobre hidrocarburos 2014, esta ley. 11, decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. 12, de la prestación de servicios digitales. Y luego viene la parte de transitorios y glosario. Dicho esto, vamos a platicar qué integran o cómo se conforman estos capítulos, estas grandes áreas de la resolución miscelánea fiscal. Bueno, voy a enfocarme en las principales. El área 2 o el punto 2, Código Fiscal de la Federación, tiene varios subcapítulos. Nos platica de disposiciones generales, nos da reglas, facilidades, aclaraciones sobre medios electrónicos, devoluciones y compensaciones, inscripción en la RFC. Oye, ¿cómo debes de cumplir? Ojo, porque la miscelánea fiscal contiene anexos, o tiene anexos, veintitantos, de cómo debes de cumplir, de cómo debes de atender a las disposiciones fiscales. Avisos en el RFC es otro. Oye, nos platica todo el tema del CFDI. ¿Cuáles son las reglas aplicables, las facilidades aplicables al CFDI? ¿Cómo se cancela un comprobante? ¿Cómo se debe emitir una autofactura? 2.8, contabilidad, declaraciones y avisos. Oye, ¿cada cuándo debo mandar la contabilidad? ¿Qué debo de mandar? Ahí está. 2.9, de las facultades de las autoridades fiscales. Platicamos, o más bien la resolución nos cuenta las facilidades en relación al dictamen de contador público inscrito en materia de auditoría fiscal.
El pago a plazos, que puede ser en parcialidades o diferido. Artículos 66 y 66-A. ¿Y qué pasa con las infracciones y delitos fiscales? Ojo, este tema me interesa mucho compartirlo porque en la oficina lo estamos llevando. La posibilidad que te establecen las reglas del capítulo 2.14 en relación a la reducción de multas. Desde el 90% de reducción de multas. Es un tema a considerar. En el ISR, oye, ¿qué onda con los ingresos de personas morales? ¿Qué onda con los ingresos de deducciones? ¿Qué pasa con el ajuste por inflación? Oye, ¿cuáles son las reglas aplicables a los coordinados, a los agapes? ¿Cuáles son las reglas aplicables a obligaciones de personas morales? ¿Qué pasa con los no lucrativos? ¿Qué pasa con el título de personas físicas? Título cuarto de la ley del ISR. En este caso, aquí en la diapositiva presento ingresos por salarios y reciclo. Oigan, los que me escuchan en Spotify, pues bueno, pueden ir a YouTube a, a escuchar el contenido. Más adelante les comparto los canales. Déjenme en este momento que estoy realizando pues esta grabación, les voy a compartir exactamente cuáles son las redes sociales. Y si no, si me tardan en encontrarlo, pues mejor me espero y les comparto al final del video. Mejor, para no entretenerlos. Oye, el IVA. ¿Qué onda con el IVA? Aquí estas reglas de miscelánea fiscal. ¿Qué pasa con las disposiciones generales? ¿Qué pasa con la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el arrendamiento, que aquí no aparece, pero pues por ahí está? Importación de bienes, obligaciones, exportación de bienes. O sea, de conformidad como está establecido a final de cuentas en el artículo 1 y sus distintos capítulos de la ley del IVA, en materia de valor de actos o actividades. El IEPS nos trata de disposiciones generales, obligaciones de los contribuyentes y de las facultades de las autoridades. Bien, me parece que este punto es bien interesante. Vamos a empezar a platicar. Oye, así es como está conformada la resolución miscelánea fiscal. ¿Me queda claro? Ahora, yo quiero saber cómo es que se conforma el tema o el pensamiento de los órganos jurisdiccionales. Aquí les comparto en diapositiva una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué dice de rublo? Resolución miscelánea fiscal. Las reglas que contienen pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituyen criterios de interpretación, sino disposiciones de observancia general. Y la voy a leer. ¿Sí? De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incide en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla administrativa, por lo que por su propia naturaleza no pueden generar obligación, sino ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación otorgan derechos a los contribuyentes. A ver, para no entretenerme mucho en la lectura, voy a resaltar una cosa. Hay dos tipos de criterios o de reglas aplicables al ámbito fiscal. Criterios internos que establece la autoridad fiscal de conformidad con el artículo 33
párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación, y la resolución miscelánea fiscal que establece la fracción primera, inciso G del artículo 33. ¿Qué pasa? Oye, los internos pues le van a aplicar a únicamente a los contribuyentes que solicitaron ese criterio, que hicieron la consulta respecto de ese criterio. La miscelánea fiscal tiene un tema bien, bien interesante. A ver, la miscelánea no es para nada una ley, no es un reglamento. Jerárquicamente se encuentra debajo de la ley, debajo de los reglamentos. ¿Por qué? Pues los emite el Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Sin embargo, se ha caído en la costumbre de que el poder legislativo, que es el único capaz, facultado, para emitir o para permitir que otros poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, que el ejecutivo puede emitir disposiciones que regulen lo que establece una ley. El poder legislativo puede, en consecuencia, generar esas cláusulas habilitantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es una cláusula habilitante? Es la posibilidad que le da el poder legislativo al poder ejecutivo de regular a través de una disposición que no es ley, como es la resolución miscelánea fiscal. Está bien interesante ese tema. ¿Por qué? Porque dice, oye, en primer lugar, no te puede imponer obligaciones. Ok. Se me acaba de caer la tapa de un termo. No te puede generar obligaciones. Pero, si el Poder Legislativo te dio la posibilidad de habilitar su emisión, tú puedes regular lo que tú quieras en función precisamente de esta cláusula habilitante. Este es un criterio, una disposición aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otro tribunal en la materia que emite interpretaciones, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y él tiene un precedente donde dice, o de rubro, resolución miscelánea fiscal, cuando el particular se coloca en los supuestos de sus reglas, se crean derechos a su favor que no pueden ser desconocidos por otras reglas que entren en vigor en fecha posterior. Y acá se menciona una regla del año 2000 en relación a empleadores o retenedores que pueden o podrían disminuir contribuciones federales a su cargo o del retenido a terceros del impuesto al activo. Bueno, vamos a platicar aquí el tema concreto, el tema que nos interesa para entender la naturaleza de la miscelánea fiscal. Dice este precedente del tribunal que cuando una miscelánea fiscal te autoriza una facilidad y que evidentemente esta miscelánea fiscal, como dijimos al principio, tiene un año de vigencia, si tú te acogiste a una facilidad, tú no puedes renunciar a ella. Y el sistema jurídico no puede hacerte que renuncies a ella. Entonces, si tú ya te acogiste a una facilidad concreta de una miscelánea fiscal y después desaparece, si en el año que tú tenías la posibilidad de aplicarla, posteriormente
no se puede dejar de aplicar. Vamos a platicar otro precedente, resolución miscelánea fiscal, también del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su naturaleza jurídica le impide contener presunciones legales en perjuicio de los contribuyentes. Y esta la voy a leer completita. Está muy chiquita. Las reglas contenidas en una resolución miscelánea fiscal no pueden establecer una presunción legal en perjuicio del contribuyente, puesto que esta característica de hacer calificativos jurídicos en perjuicio de las partes solo la tienen las leyes y los reglamentos. Aquí entra un concepto bien interesante, que es el principio de reserva de ley. Este principio de reserva de ley nos establece lo siguiente. Es una facultad exclusiva que le confiere la Constitución al Poder Legislativo para que expida leyes. Es decir, la ley es, después de la Constitución y de los tratados internacionales, de conformidad con el artículo 133 constitucional, pues es lo que rifa en estos conceptos. Una miscelánea está por debajo de una ley. ¿Por qué? Otra vez insisto, una miscelánea no te la expide el legislativo. La expide el ejecutivo a través, en este caso, del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, sigue estableciendo este precedente, lo cual no sucede con las reglas generales, tomando en consideración que estas son expedidas por un subsecretario de Estado con base en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal. Esto es, aun cuando la resolución miscelánea fiscal contiene reglas generales impersonales y abstractas, ellas tienen como único fin el facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pero no establecer alguna condición que pueda perjudicar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ese tema es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a esta regla o a esta jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, sus principios y limitaciones. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que es el fundamento de la facultad que tiene el Ejecutivo para expedir reglamentos. Ustedes habrán visto en sus prontuarios, en las leyes, que existe una disposición legal y hay reglamentos. Precisamente el reglamento no lo hace el Poder Legislativo. ¿Quién lo hace? El Poder Ejecutivo, quien está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes. Estas disposiciones, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión, en cuanto a que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones. La primera, porque provienen de un órgano distinto, es decir, las leyes las emite el Poder Legislativo y los reglamentos el Ejecutivo. La segunda, porque provienen o porque son, por definición, normas subordinadas a las disposiciones legales. Es decir, el reglamento está abajo de la disposición legal. Ese tema es bien importante entenderlo. Entonces, se ha señalado que la facultad reglamentaria del presidente se encuentra sujeta a un principio fundamental, el principio de legalidad, del cual derivan dos principios subordinados, el de reserva de ley y el de subordinación jurídica.
El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente. Es decir, que legisle cosas que el legislador no dijo. Materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Es decir, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley. Es decir, no puede haber reglamentos si no hay ley. Ese es un tema bien importante. Si no tenemos reglamento, más bien, si no tenemos ley, no podemos tener reglamento. Por ende, en el orden federal, el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas. El presidente de la República, el poder ejecutivo, tiene la facultad de regular, de observar en el ámbito administrativo el debido cumplimiento de las leyes. Por lo tanto, este principio de reserva de ley asociado a la resolución miscelánea fiscal nos indica no podemos ir más allá de lo que establece las disposiciones legales. Ojo, con el único supuesto o previsto de que si el legislador no le dio la posibilidad de legislar a través de reglas de carácter general, o como comúnmente se conoce, a través de miscelánea fiscal, no puede imponerte más obligaciones. Entonces, este tema es bien importante entenderlo y analizarlo, porque tristemente, si ustedes van y revisan su Código Fiscal de la Federación, su ley del ISR, su ley del IVA, su ley del IEPS, van a encontrar muchos artículos que hacen referencia a las reglas de carácter general. Es decir, el legislador le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo a través del Servicio de Administración Tributaria de estar en facultad o estar en la posibilidad de emitir disposiciones que complementen esa legislación, ese dispositivo. Es interesante, ¿por qué? Porque pues nos encontramos hoy en día con guías de llenado, nos encontramos con reglas de miscelánea fiscal que nos tenemos que tenemos que atender en el ámbito fiscal, como es la contabilidad electrónica. Tenemos una regla aplicable a que tienes que enviar un catálogo, que tienes que enviar una balanza de comprobación y que tenemos que enviar, en caso de que la autoridad lo requiera, pólizas contables. Ahí está, alcances y naturaleza de la resolución miscelánea fiscal. Agradezco mucho el apoyo que han estado brindando a este podcast. Quiero nada más invitarlos a que formen parte de la comunidad que tenemos en Facebook, Charlas Fiscales y Negocios. Así lo pueden encontrar en Facebook, Charlas Fiscales y Negocios. Por favor, sigan esa página de Facebook. También en Spotify, si lo buscan así en Spotify, Charlas Fiscales y Negocios, se van a encontrar con un montón, son como 70 episodios ya en la materia fiscal, y también en YouTube, que es precisamente esto que, en caso que lo estés viendo en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, pues vete a YouTube, me puedes encontrar como Juan José Galván, ¿sí? Ahí en YouTube, o @Juan José Galván 7165. Es ahí donde puedes encontrar. Te invito a que te suscribas al canal y te invito a que le des like y que compartas el contenido que estamos platicando aquí. Pues bueno, este es el alcance, esta es la naturaleza de las reglas de resolución miscelánea fiscal. Agradecido totalmente por todo el apoyo, por toda la consideración hacia este proyecto. Te invito
a la capacitación que tenemos en este mes de octubre. En este mes de octubre, quiero ver cuándo publico este episodio, pero te voy anticipando la capacitación que tenemos. En el mes de septiembre tuvimos ya capacitaciones en relación a Recico. Tuvimos un diplomado que está vigente ahorita, diplomado en materia de prevención del lavado de dinero. Y para ahora, para octubre, tenemos un taller de integración del salario base de cotización. Tenemos un curso relativo a la sustancia económica y materialidad de operaciones. Y tenemos un evento gratuito si es que perteneces al grupo de WhatsApp de charlas fiscales y de negocios, como lo hemos denominado, miembros de charlas fiscales y de negocios, en relación a la discrepancia fiscal. Taller de integración del salario base de cotización el viernes 27 de octubre en un horario de 5 a 8 de la noche. El de sustancia económica de 6 de la tarde a 8 de la noche, a 9, perdón. Y el de discrepancia fiscal por la mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahí está la invitación. Gracias nuevamente por compartir, por escucharnos, por seguir apoyándonos a difundir el contenido de tu podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. Que tengas un excelente día. Saludos.